Buenas tardes, buenas noches. Es un privilegio poder abarcar temas de cultura general de la profesión y específicamente les saluda el licenciado Eduardo Mundo Blanco, director de auditoría de Blanco, Urquía y Asociados, de CEPROF, SADCB. Para mí es un honor poder contribuir con la educación no formal, ya que a nivel universitario lo que se enseña es la educación formal. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante que le he denominado las señales de alerta financiera en el mundo de los negocios o en el mundo empresarial. Cuando hablamos de señales de alerta, son aquellos síntomas que envían los componentes de los estados financieros que algo anda bien o que algo anda mal. Si algo anda mal, en términos generales se le llama enfermedad. Y si algo anda bien, a eso se le llama buena salud. Quiere decir que lo primerito que debemos de aprender es que una señal de alerta debe de ser por escrito. Y si esta señal de alerta es por escrito, a eso se le denomina política gerencial. Quiere decir que todas las señales de alerta sirven primero para detectar. El que va a detectar información que sirva para poder tomar decisiones. Esta decisión tiene que ser convertible a través de la señal en forma numérica y en forma de calidad. Quiere decir que una señal de riesgo me va a servir a mí para poder formular el mapa de riesgos de la empresa y poder identificar aquellos síntomas que a la empresa le van a servir para poder direccionar la gestión gerencial. Surge una primera consulta. ¿Cómo colocar las señales de alerta? Las señales de alerta se colocan en todos los componentes de los estados financieros, desde el efectivo y equivalente al efectivo hasta la utilidad obtenida en el ejercicio. Quiere decir que en la medida nosotros pongamos señales de alertas, así como se ponen diferentes tipos de trampas, estas trampas nos sirven para detectar cualquier intruso que se haya metido y que nos envíen información para que antes de que nos vaya a provocar un caos podamos tomar buenas decisiones. Quiere decir que para colocar señales de alerta, les voy a dar un tips anticipado, tenemos que colocarlos, por ejemplo, en el efectivo y equivalente del efectivo. ¿Qué señal de alerta podemos poner o colocar en el señal del efectivo? Los flujos de efectivo provenientes de las tres actividades operacionales, de inversión y de financiación. Tenemos que poner señales de alerta. Estas señales de alerta requieren, uno, con cuánto queremos cerrar a nivel de la liquidez empresarial, con cuánto necesitamos cerrar a nivel de solvencia empresarial, con cuánto necesitamos cerrar a nivel de capital de trabajo. Y así sucesivamente tienen que ir colocando toda la señal de alertas hasta que ustedes logren obtener lo que yo le estoy denominando ahorita mapa de riesgos. Las señales de alerta ¿qué dan o proporcionan información para la toma de decisiones? Quiere decir que una empresa que no tenga señales de alerta definitivamente tiene una gestión que tiene un gran síntoma de deficiencia a nivel de gestión, ya que está llevando una gestión sin dirección, y esto sí es un alto índice de riesgo. Quiere decir que la empresa tiene que colocar políticas como señales de alerta. Ejemplo, con cuánto queremos cerrar
a nivel de rentabilidad, tanto en términos de tasa, en términos numéricos y en términos de tendencias con el año inmediato anterior. Si eso no lo tenemos, la entidad tiene un alto índice de riesgo. ¿Cómo se deben de interpretar las señales de alerta? Fácil, tienen que estandarizarlas. Y el único ente que puede estandarizar una señal de alerta se denomina dos variables: las exógenas y las endógenas. Exógenas, el mercado. Endógenas, la gerencia. Quiere decir que la gerencia tiene que saberse medir internamente y también tiene que saber medirse externamente. Y para eso sirven los precios a nivel de mercado. Quiere decir que si yo soy importador, lógico, me debe de quedar un margen de ganancia mínimo entre el 40 al 50% de ganancia. Si yo soy un fabricante, mi índice de rentabilidad debe de ser entre el 25 al 35%. Y si yo soy un comerciante, no mayorista, sino que al detalle, quiere decir que me debo de conformar con el 12%. Por lo tanto, las señales de alerta se deben de estandarizar. ¿Cómo se deben de clasificar las señales de alerta? Las señales de alerta se clasifican en cada uno de los componentes de los estados financieros. Ejemplo, el primer estado de resultados que ustedes van a señalizar se llama el estado del resultado integral. Quiere decir que yo tengo que tipificar todas las señales de alerta que me van a servir a mí para poder direccionar la gestión gerencial. Y les voy a poner un ejemplo: el índice de rentabilidad, el índice de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta, el índice de la reserva legal, el índice de los gastos en relación a los ingresos, el índice de la utilidad bruta en relación a los ingresos, el índice del costo de los artículos producidos o vendidos a nivel de ingresos, el índice de la UPA, la utilidad por acción que yo necesito ganar para cada uno de mis accionistas. Cuando yo ya tengo mapeado todo eso, se estandariza y se convierte en ley. Quiere decir que todas las distintas jefaturas en una organización a nivel de gerencia deben de estarse midiendo en relación a esas señales de alerta. Quiere decir que yo voy a convertir todas las señales de alerta en un hábito a nivel empresarial. Al inicio les va a costar. Quiere decir que para poder obtener un hábito, el hábito se constituye a través de la repetición, a través de la responsabilidad, a través del principio, a través del conocimiento. Quiere decir que el hábito a nivel empresarial se va a hacer a través de tres variables. Primero, una habilidad. Si la empresa no tiene estas señales de alerta que les acabo de hablar, que les acabo de comentar, ¿qué debe de hacer la empresa? Establecerlas. Y se convierte en una habilidad gerencial. Segunda variable, todos los miembros de la organización deben de saber que se les está midiendo a través de los resultados, y a eso se le llama conocimiento. Quiere decir que la gerencia, que es la responsable de la dirección empresarial, debe de capacitar a todos los integrantes de la organización para que conozcan estas señales de alerta y que en su conjunto, en forma macro, es lo que le está dando la dirección a nivel empresarial. Y por último, tienen que tener una actitud positiva para que sea un hábito. Quiere decir que ustedes lo tienen que convertir en un valor, estas señales de alerta. Si ustedes no hemos convertido las señales de alerta en un valor, lógicamente no se puede lograr porque no es un principio. Y si no es la base donde se sustentan las altas decisiones de la gerencia, definitivamente vamos a tener grandes problemas.
Estas señales de alerta las debemos de clasificar en 3 colores. Verde si lo logramos. Amarillo si es intermedio, es decir, que no lo logramos pero no hemos entrado en alto índice de riesgo, queda a nivel de amarillo. Y rojo si definitivamente no lo logramos y estamos en un alto índice de riesgo. A esto es lo que nosotros le denominamos en auditoría colorimetría. Utilicen los colores a nivel de alerta. ¿Y cómo se hace, licenciado? Fácil. A eso se le llama detección temprana. Para que una gerencia no se vaya a estar lamentando el día de mañana, la obligación es estipular el mapa de riesgo como una señal de alerta en todos los componentes de los estados financieros. Y es importante que como detección temprana también tengamos otros instrumentos como señales de alerta, aparte de los componentes de los estados financieros, que nos van a poder servir para direccionar la empresa. ¿Cuáles me pueden decir ustedes? Los presupuestos. El presupuesto de ingresos, el presupuesto de gastos, el presupuesto de inversiones, el presupuesto de mantenimiento, el presupuesto de recursos humanos. Todos esos presupuestos en conjunto también forman parte de las señales de alerta. Si una entidad no tiene el flujo de efectivo, por ejemplo, definitivamente tiene alto índice de riesgo, porque desconoce el monto de los ingresos que va a obtener en forma diaria, lo que va a gastar y la disponibilidad diaria que le va a quedar. Y en nivel consolidado, mensual, trimestral, semestral y anual. Ahí la importancia de las señales de alarma. A continuación les voy a dar una lista de señales de alerta que les van a servir para poder direccionar la entidad. El estado del resultado integral ya se los dije. Ejemplo, pongan como señales de alerta el índice de rentabilidad, la utilidad por acción. Dividan la utilidad entre el número de acciones en circulación y colocan esa señal de alerta que eso deben de obtener al menos al final del año. El índice de gasto en relación a los ingresos, el índice de utilidad bruta sobre el nivel de ingresos, el índice del costo de los artículos vendidos sobre el nivel de ingresos. Todo esto en conjunto les va a servir para poderse reunir semanalmente, trimestralmente, como ustedes gusten, para ver y colocar y poder ir identificando el mapa de riesgo en forma temprana. A nivel de activos pueden colocar cada indicador en cada uno de los componentes. Ejemplo, su solvencia, su liquidez, su rotación de inventario, su rotación de las cuentas por cobrar, el índice de morosidad, el índice de obsolescencia, el número de veces que ustedes han rotado sus inventarios, el índice de días para poder vender el inventario, el índice de rentabilidad de la propiedad, planta y equipo, el índice de rentabilidad de los activos intangibles, el índice de rentabilidad a nivel de las propiedades de inversión, el índice de crecimiento o el índice de decrecimiento. Todo esto ustedes lo deben de saber medir. El índice a nivel patrimonial, que es la TIR, la tasa de interés de retorno, que están obteniendo los inversionistas a cambio de arriesgar su inversión. El índice de crecimiento patrimonial, todo esto también lo deben de determinar. En el estado de flujos de efectivo tienen que tener el índice de liquidez, el índice de solvencia, el índice de riesgo del efectivo y el índice de crecimiento del efectivo. Siempre y cuando teniendo presente lo siguiente: yo debo de tener a nivel de tasa, a nivel numérico y a nivel prospectivo, es decir, que me debo de comparar con el año que viene y el año inmediato anterior que acaba de recientemente pasar. Esto no me cabe ninguna duda que a la empresa que lo haga lo va a llevar al éxito. Gracias. Cualquier duda, hagan mis comentarios a blanco3000@yahoo.com.
Gracias.